Hola, continuamos con nuestras clases de resolución de problemas, de selectividad, de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 2, interacción electromagnética, y en concreto con problemas de electrostática. El vídeo de hoy se corresponde con la clase del día 14 de diciembre del año 2020 y vamos a resolver dos problemas y dos cuestiones que están relacionadas con el movimiento de partículas cargadas en el seno de campos eléctricos, electrostáticos. El primer problema nos dice: una partícula de carga 6 por 10 elevado a menos 6 coulombios se encuentra en reposo en el punto 0,0. Se aplica un campo eléctrico uniforme de 500 newton partido coulombio dirigido en el sentido positivo del eje OI. Describa la trayectoria seguida por la partícula hasta el instante en que se encuentra en el punto A, situado a 2 metros del origen. ¿Aumenta o disminuye la energía potencial de la partícula en dicho desplazamiento? ¿En qué se convierte dicha variación de energía? Apartado B. Calcula el trabajo realizado por el campo en el desplazamiento de la partícula y la diferencia de potencial entre el origen y el punto A. Bien, en este ejercicio lo primero que debemos hacer es un esquema, como comúnmente hacemos, donde vamos a representar nuestra partícula. Nuestra partícula está en el origen y tiene una carga de 6 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Y nos dicen que se desplaza hasta el punto A, donde la distancia, el segmento OA, son 2 metros. Y ese desplazamiento se produce porque hay un campo eléctrico uniforme de magnitud 500 newton partido coulombio, dirigido en el sentido positivo del eje OI. Es decir, tenemos un campo eléctrico que sigue esta dirección y sentido. Es como si hubiese una placa plano paralela con las cargas cargadas positivamente abajo y cargadas negativamente otra placa arriba, y el campo eléctrico se desplaza en esa dirección y sentido. E es uniforme, por lo tanto toma el mismo valor, la misma dirección y el mismo sentido en todos los puntos del espacio, y evidentemente ese campo va a actuar, va a ejercer una fuerza eléctrica sobre nuestra partícula situada en el punto rojo, en el punto O, que va a tener ¿qué dirección y sentido? Pues la dirección y sentido del campo. E ejerce una fuerza eléctrica sobre Q en la dirección y sentido del campo. ¿Por qué es la dirección y sentido del campo? Porque Q es positiva y las líneas de campo se dibujan siempre en la dirección y sentido que tendría una carga testigo positiva. ¿Vale? Bien, ¿cuál es la trayectoria seguida? Pues como la partícula está en reposo, V inicial es 0 metros por segundo, y hay una fuerza en la misma dirección y sentido del campo, por la segunda ley de Newton, vamos a tener que una fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Como la fuerza eléctrica es Q por E, entonces la partícula va a sufrir una aceleración que va a ser igual a Q por E partido por M. Además, la aceleración, como va en la misma dirección y sentido que la fuerza,
y la fuerza va en la misma dirección y sentido que el campo, pues la aceleración va en la misma dirección y sentido que el campo. Por lo tanto, esa aceleración va a ir en el sentido positivo del eje Y y como la aceleración es constante, porque depende de la carga de la partícula, que es constante, el campo eléctrico es uniforme, luego es constante y la masa de la partícula es constante, entonces el movimiento será rectilíneo uniformemente acelerado. O lo que es lo mismo, un MRUA. Luego la trayectoria, una línea recta. Paralela al eje OI. Y ahora nos dicen, ¿aumenta o disminuye la energía potencial de la partícula en dicho desplazamiento? Pues bien, esto se ve muy bien si analizamos el trabajo realizado. El trabajo va a ser mayor que 0 porque la fuerza eléctrica va a favor del desplazamiento. Entonces, como el trabajo es menos la variación de la energía potencial eléctrica, no nos queda otra cosa que la variación de energía potencial eléctrica sea menor que 0. Luego, la energía potencial eléctrica de Q disminuye. Otra forma de verlo sería que como estamos en el seno de un campo eléctrico que entendemos de cargas positivas, de fuente creada por carga positiva, porque el campo eléctrico uniforme, como se dibuja, la línea de campo, como si la carga testigo fuera una carga positiva, la que lo sufre, entendemos que es una carga, va en dirección y sentido de la línea de campo, pues de alguna forma el trabajo es positivo porque el campo es el que está ejerciendo, está de alguna forma suministrando una energía para que la partícula se desplace, se mueva de 0 a A, del origen hasta el punto A. Esa energía que el campo pone en juego se transforma en la partícula en energía cinética. Y claro, ¿de dónde sale esa energía? Pues de la energía de la energía potencial que inicialmente tiene la partícula en el origen, se pierde para transformarse en energía cinética. ¿Vale? El que provoca esa transformación es el campo al ejercer esa fuerza, que tiene su sentido, porque la energía potencial eléctrica de la partícula Q es la que es porque existe un campo, está en un campo eléctrico. Recordemos siempre que la energía potencial es algo que va en parejas entre una partícula y el campo en el que está introducida la partícula, o la carga o la partícula fuente que crea el campo. Entonces, cuando decimos que el campo ejerce un trabajo o pone una energía en juego para desplazar una partícula gracias a la fuerza que el propio campo crea, esa energía de alguna forma sale o nace o está escondida o almacenada en la energía potencial. Bien, ¿en qué se convierte dicha variación de energía? Pues ya estamos contestando
la energía potencial eléctrica se transforma en energía cinética. Esto es evidente. Ahora la pregunta, el apartado B, fijaos que esto es un problema y sin embargo nos lo plantean casi como una cuestión. Nos preguntan en el apartado B el trabajo realizado por el campo en ese desplazamiento y la diferencia de potencial entre el origen y el punto A. Bien, para calcular el trabajo de entrada nos podríamos encontrar con una situación, diríamos, bueno, ¿y esto cómo lo calculamos? Pues bien, nosotros estamos llevando a cabo un trayecto que va desde O hasta A, una trayectoria, y queremos saber ese trabajo. La fuerza como E es uniforme, entonces la fuerza eléctrica es constante en módulo, dirección y sentido. No es una fuerza variable. Eso es un factor muy importante en el caso de los campos eléctricos uniformes o cualquier campo que sea uniforme. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues que cuando nosotros calculemos el trabajo para ir desde O hasta A, que en principio sería la integral desde O hasta A de la fuerza eléctrica por el diferencial de R, el diferencial de R en esta ocasión también va en la misma dirección y sentido que la fuerza, porque esto es el diferencial del desplazamiento que va desde O hasta A. Entonces, esto quedaría tal que así, y como la fuerza eléctrica es constante, puede salir de la integral. Y el diferencial de algo, de una integral, es ese algo. Entonces esto sale la fuerza eléctrica multiplicado entre R con los extremos de integración A y 0. O lo que es lo mismo, fuerza eléctrica R sub A menos R sub 0, que lo podemos interpretar como la distancia entre 0 y A, porque R sub A, el vector de posición, el módulo vector de posición del punto A es 2 y el vector de posición del origen es 0. Luego esto es FE 2 menos 0, o lo que es lo mismo, 2 por FE. ¿Y cuánto vale la fuerza eléctrica? Pues la fuerza eléctrica es Q por E. Entonces esto es 2QE, o lo que es lo mismo, en nuestro caso 2Q por 500. Donde 500 es el valor del campo y Q el valor de la carga, que en este caso son 6 por 10 elevado a menos 6. Y sale 6 por 10 elevado a menos 3 julios. Fijaos qué fácil es calcular el trabajo en esta situación. Nos podríamos haber vuelto locos porque me pego aquí porque se va a ver mejor en la gráfica. En condiciones normales hubiésemos intentado a lo mejor utilizar el teorema de la energía potencial y nos íbamos a encontrar con el problema de cómo resolver la energía potencial en el punto 0 y la energía potencial del punto A, porque desconocemos la distancia a la fuente. Pero eso no es problema en este caso, porque podemos resolverlo siguiendo este camino. Esto es quizás una idea feliz o una idea a la que uno llega si tiene un control muy bueno de la materia, ¿vale? De lo que significa que el campo eléctrico sea uniforme. Bien, y nos pide la diferencia de potencial entre el origen y el punto A. Eso también es muy sencillo porque el trabajo es menos Q delta V. Entonces, delta V va a ser igual a menos el trabajo partido por Q. Dividimos el trabajo por
la carga y nos sale menos 1000 voltios. Luego la diferencia de potencial es negativa. ¿Por qué es negativa? Pues es negativa porque la partícula está, como hemos dicho antes, sufriendo la acción del campo. Es el campo el que ejerce la fuerza que la desplaza desde O hasta A. Luego es el campo el que pone la energía, que hemos visto que se convierte de energía potencial eléctrica en energía cinética. Entonces la variación de potencial tiene que ser también negativa, igual que la energía potencial. Un problema muy, muy sencillo, pero que esconde una cantidad de teoría y de razonamiento muy grande. Creo que es un problema muy interesante. Este también es muy interesante. Nos dice, un electrón acelera mediante una diferencia de potencial de 5 por 10 elevado a 3 voltios. Haga un análisis energético del proceso y calcule la velocidad y la longitud de onda de los electrones una vez acelerados. Vale, aquí hay un detalle que nosotros todavía no podemos resolver y es calcular la longitud de onda de los electrones. Eso pertenece a otro bloque, al bloque de física moderna, entonces ese no lo vamos a resolver. Luego el apartado B dice explique sin necesidad de hacer cálculos los cambios respecto al apartado anterior si la partícula acelerada fuera un protón. Bien, ejercicio muy típico, nos proporciona una diferencia de potencial que generalmente se da positiva y nos dan una partícula y nos dicen que se acelera mediante esa diferencia de potencial. ¿Por qué nos la dan positiva la diferencia de potencial? Porque están de alguna forma suponiendo una carga testigo positiva. ¿De acuerdo? Están suponiendo que entre el punto inicial y el punto final hay una diferencia de potencial Vf menos Vi de 5 por 10 elevado a 3 voltios. Algo así como si tuviésemos aquí un signo más, aquí un signo menos, y como bien sabemos, hay un campo eléctrico que se mueve en esta dirección y sentido. Puede ser uniforme. Suponemos uniforme. Entonces, cuando nos hablen de una diferencia de potencial, tenemos que interpretarlo así. Que hay un punto de inicio y un punto final, entre ellos hay un campo eléctrico que podemos entender uniforme, salvo que nos diga lo contrario, y que entre el inicio y el fin una partícula de carga positiva sufriría una diferencia de potencial de este tipo, entre el inicio y el final. Claro, si cogiéramos otro punto entre medias de I y de F, la diferencia de potencial ya no es 5 por 10 elevado a 3, porque la distancia es distinta. Es desde el punto de inicio hasta el final. Y esto es un sistema que se utiliza mucho para acelerar partículas cargadas en aceleradores y en otros y en laboratorios en los que hace falta pues, acelerar partículas por el motivo que sea. Vamos a hacer un análisis energético de este proceso. Bien, es un análisis muy sencillo. Conecta con el ejercicio que hemos visto anteriormente. El trabajo es menos la variación de energía potencial. Y la variación de energía potencial eléctrica, digamos, es la carga testigo por la variación de potencial. Entonces el trabajo realizado por el campo es menos la carga por la variación de potencial. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues que esta sería la expresión general que, conociendo la variación del potencial, sabemos el trabajo que realiza el campo para acelerar o, digamos, transmitir una energía a las partículas cargadas. ¿No? Por E o por la fuerza eléctrica, digamos. Entonces, ¿cuánto se va a acelerar un electrón? Aquí es donde ocurre y donde hay que tener cuidado con la carga de las partículas. Porque por un lado, voy a hacer de nuevo este esquema del punto inicial y el punto final.
y que suponemos carga positiva, carga negativa, digamos, como si hubiese unas placas, y entonces el campo eléctrico entendemos que va en esta dirección y sentido. Pues bien, una carga negativa, por ejemplo, ahí situada, la fuerza que va a sufrir no va a ser en la dirección y sentido del campo, sino que va a ser en sentido contrario. ¿Por qué? Porque la carga negativa, el campo, la línea de campo nosotros la dibujamos suponiendo una carga testigo positiva, y la carga negativa lo sufre todo al revés. Entonces, ¿esa diferencia de potencial significa que no va a acelerar al electrón? No, todo lo contrario, sí lo va a acelerar. Sí va a hacer que cambie su velocidad. Lo que ocurre es que lo consigue en sentido contrario a lo que haría con un protón. Por ejemplo, si cogemos un protón, la fuerza eléctrica en esa misma situación iría en sentido contrario. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de explicar el apartado B, porque nos pide que expliquemos qué ocurre si la partícula acelerada pues, fuera un protón. ¿Cómo podemos resolver ahora el cálculo de la velocidad? Bueno, pues esto tiene varias formas de resolverse. Quizá la forma más sencilla es evitar los signos e intentar resolverlo todo en valores absolutos, porque lo que estamos intentando calcular es una velocidad que a fin de cuentas se puede proporcionar como módulo y luego después, si colocamos un sistema de referencia, darle un sentido, una dirección y un sentido, que ya en el dibujo lo estamos viendo, que va a ir en sentido contrario al protón. La dirección es la misma. ¿Vale? Entonces, una forma muy sencilla de resolver esto sería suponer de manera absoluta, en valor absoluto, que el trabajo es igual, en valor absoluto, a Q por delta V. ¿Por qué lo digo en valor absoluto? Porque, claro, este signo menos está aquí para que la carga, digamos que la fuerza sea positiva, perdón, para que el trabajo sea positivo si va a favor del movimiento. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurriría con el electrón? Pues que el electrón va en sentido contrario al campo, al sentido que tenemos definido del campo, ¿vale? Entonces, aunque se puede utilizar los signos, hay que tener cuidado. Si lo hacemos de forma sencilla, valor absoluto, sabiendo lo que estamos hablando de un electrón, entonces podríamos decir aquí, pues que el trabajo va a ser igual a Q por delta V, en valor absoluto todo, y esto tiene que ser igual a la variación de la energía cinética, por el teorema de las fuerzas vivas. ¿Vale? ¿Qué pasa entonces? Pues que entonces el trabajo va a ser igual, perdón, ya ponemos directamente la carga que la tenemos la del electrón por el delta V que nos lo han proporcionado, va a ser igual a 1/2 de la masa de la velocidad final al cuadrado del electrón menos la velocidad inicial al cuadrado del electrón. Si suponemos que el electrón tiene una velocidad inicial 0, entonces la velocidad final del electrón al cuadrado va a ser igual a 2 carga del electrón por la variación de potencial partido por la masa del electrón. Nos proporcionan tanto la masa como la carga, pues basta multiplicar. Y sale 1,76 por 10 elevado a 15 metros por segundo. La velocidad final, si le hacemos la raíz cuadrada, es una velocidad
que sigue siendo muy elevada, claro. 4,19 por 10 elevado a 7 metros por segundo. Muy bien. ¿Cuál va a ser el análisis energético? Pues ya una vez que hemos aplicado aquí el teorema de las fuerzas vivas, pues va a ser un análisis muy sencillo. El electrón en el punto F, que digamos, porque claro, en el caso de un electrón estamos hablando del que sigue el sentido contrario al protón, pues en el punto F su energía potencial es máxima y en el punto I su energía potencial es mínima. Y en ese proceso toda la energía potencial se convierte en energía cinética. Al ir de F a I, toda la energía potencial eléctrica del electrón se transforma en energía cinética. Aquí entendemos que como el campo es uniforme y está acotado entre el punto inicial y final, pues no nos tenemos que poner con una energía potencial en el infinito ni nada de eso. Podemos suponer perfectamente que la energía potencial vale 0 cuando la carga negativa llega a la carga positiva, que sería ya el punto final. Ya a partir de ahí el campo no puede desplazar la carga negativa, ya no puede moverla, porque todo el trabajo que podría realizar ya está realizado. Este mismo problema, sin suponerlo de los valores absolutos, que puede tener problemas en algún momento si no entendemos bien lo que estamos haciendo, pues bueno, en el caso de que lo quisiéramos hacer de otra forma, podríamos suponer que la carga, de nuevo, el trabajo es menos la carga delta V y una de dos. O entendemos que la variación de potencial, aunque a nosotros nos la proporcionan positiva, nosotros entendemos lo siguiente, que como el electrón se desplaza desde el punto F hasta el punto I y la energía potencial, o el potencial, porque al final es lo mismo, se transforma desde el punto F al punto I en energía cinética, pues la variación de V va a ser negativa, porque la fuerza eléctrica, como el trabajo es mayor que 0, porque la fuerza eléctrica va a favor, mueve la fuerza eléctrica que sufre el electrón, entonces la variación de potencial es menor que 0 y entonces ya, claro, el menos que hay delante con el delta V sale positivo, ¿vale? Y nos quedaría pues que ese trabajo es Q delta V y ya podríamos aplicar el teorema de las fuerzas vivas igual que antes, ¿no? Ya tendríamos el de este positivo y ya está. ¿De acuerdo? Y no pasa absolutamente nada, el proceso es el mismo porque el signo menos se va por el hecho de que esa variación de potencial en el caso del electrón de Q delta V es negativa. O sea, es negativa. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa si la partícula fuera un protón? Pues los cambios son exactamente, simplemente cambio de sentido, que es el dibujo que yo he hecho aquí, no tiene otra diferencia. Y claro, a la hora de resolver la velocidad, aunque aquí pone la masa del electrón, habría que poner la masa del protón. Las cargas sí son las mismas. Entonces, claro, la velocidad sería seguro que menor, porque la masa del protón es mucho mayor que la del electrón. Bueno, aquí tenemos una cuestión que vamos a resolver, que también está relacionada con partículas cargadas en los campos eléctricos. Nos dice, en una región del espacio el potencial electrostático
aumenta en el sentido positivo del eje Z y no cambia en las direcciones de los otros dos ejes. Dibuje en un esquema la línea del campo electrostático y las superficies equipotenciales. Bien, voy a dibujar el esquema, nuestro sistema de referencia. Además nos dicen el eje positivo Z, pues aquí tenemos dos formas de trabajar. Podríamos pensar y poner aquí el eje Z y nos dice que el potencial aumenta en el sentido positivo del eje Z. Es decir, cuando nos movemos en esta dirección, el potencial aumenta. Y en las otras direcciones el potencial es constante. Por lo tanto, si el potencial es constante, ya nos están diciendo que no cambia en las otras direcciones, ya nos están indicando dónde están las superficies equipotenciales. Porque si es constante en todas las direcciones, salvo que vayamos en la dirección Z, si el objeto se está moviendo en el plano XY, su potencial no se modifica. Luego, en todo plano paralelo al plano XY, V es constante. Superficie equipotencial. Podemos dibujarlas. ¿De acuerdo? Cualquier... ¿Vale? Plano XY. Ahí tenemos nuestra superficie equipotencial. Y cualquier plano paralelo que dibujásemos en la dirección del eje Z positiva o eje Z negativa sería un plano de equipotencial. Bien. Y ahora hay que dibujar las líneas del campo eléctrico. Las líneas del campo eléctrico van a ser perpendiculares a las superficies equipotenciales, eso por definición. Ahora, ¿hacia dónde van a ir? Porque perpendicular al plano XY o en el sentido positivo del eje Z o en el sentido negativo. Y aquí es donde viene el toque sutil de entender que el potencial aumenta en el sentido positivo del eje Z. Si aumenta en el sentido positivo, quiere decir que una partícula que inicialmente está aquí en 0 y se mueve, por ejemplo, a z igual a 30, si su potencial aumenta, la variación de potencial, es decir, si al inicio está en el 0, 0, 0 y se va al final que está en el 0, 0, 30, su variación de potencial va a ser Vf menos Vi, que va a ser mayor que 0. Si el trabajo es menos Q delta V y delta V es positivo, entonces el trabajo es negativo. Por lo tanto, si el trabajo realizado por el campo es negativo, si se mueve en el sentido positivo, quiere decir que va en sentido contrario al sentido de la fuerza, y la fuerza va en la dirección y sentido del campo. Luego el campo eléctrico no le queda otra que ir en esta dirección y sentido. En la dirección del eje Z, pero negativa.
es menos E, K. ¿De acuerdo? Y ahora nos dicen, ¿en qué dirección y sentido se moverá un electrón inicialmente en reposo? Pues el electrón, si entendemos que está en el origen, estas líneas de campo siempre se dibujan en función de una carga testigo positiva, luego se va a mover en la dirección y sentido del eje Z, perdón. Y por último, vamos a resolver esta cuestión que nos dice que una partícula cargada penetra en un campo eléctrico uniforme con una velocidad perpendicular al campo. Describa la trayectoria seguida por la partícula y explique cómo cambia su energía. El apartado B nos pide que repitamos el apartado anterior si en vez de un campo eléctrico se trata de un campo magnético. Esta pregunta, el apartado B, no la podemos resolver todavía porque estamos en electrostática. Bien, nos dicen que la velocidad es perpendicular al campo, entonces lo mejor es hacer nuestro esquema y vamos a suponer que hay unas placas planas y paralelas en este sentido. Yo elijo lo que yo quiera. Y con este sentido de las cargas me sale un sentido del campo. Podría haber elegido otro. Lo importante es que ahora la velocidad de la partícula sea perpendicular al campo. Se me olvida poner el nombre de los ejes. Bien, pues mi partícula, vamos a suponer que está aquí y su velocidad, como vemos, es perpendicular al campo. Situación. Se pueden dar dos casos, o que la partícula sea positiva o que la partícula sea negativa, ¿vale? Solo va a cambiar la orientación del movimiento, porque el movimiento va a ser igual. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues que como el campo eléctrico afecta a la partícula cargada, ya sea positiva o negativa, en el caso de que sea positiva, lo vamos a dibujar, con el color negro. Pongo ahí un signo más negro para indicar que va a ser el sentido, la dirección del sentido positivo. Le va a afectar una fuerza eléctrica con esta dirección y sentido. Pues la fuerza eléctrica va en la dirección y sentido del campo. Por lo tanto, la fuerza eléctrica es Q por E, y por la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, Q por E va a ser igual a M por A, una aceleración que tiene la dirección y sentido del campo y viene dada por la carga de la partícula y su masa. Por lo tanto,
Por lo tanto, esa aceleración va a ser perpendicular a la velocidad inicial. Y la trayectoria va a ser una parábola con esta dirección y sentido. ¿De acuerdo? ¿Y por qué una trayectoria parabólica? Porque sufre la composición de dos movimientos. El movimiento parabólico, si lo recordamos de la cinemática, teníamos en uno de los ejes, que en este caso va a ser el eje OX, tenemos un MRU, que viene dado por esta velocidad inicial, ¿vale? Donde la velocidad inicial va a ser igual a X partido por tiempo. Y en el eje OY tenemos un MRUA, con velocidad inicial n igual a 0, y conforme va pasando el tiempo va apareciendo una velocidad en el eje, en la dirección y sentido del eje J, y se genera ese movimiento parabólico, ¿vale? Donde la velocidad en i va a ser igual a la velocidad inicial, que vale 0, con la aceleración y el tiempo. Vamos a suponer t igual a 0, t sub 0 igual a 0, o lo que es lo mismo, QE partido por m, t, ¿vale? Esa sería la velocidad de la partícula en el eje J, el eje I. Si la partícula fuera una carga negativa, entonces la fuerza va en esta dirección. ¿Por qué? Porque recordemos que el campo eléctrico siempre se dibuja en la dirección y sentido de una carga testigo positiva. En caso de que sea negativa, la situación es al contrario, ¿no? El campo eléctrico para una carga positiva es repulsivo, para una carga negativa es atractivo. De tal forma que la trayectoria también va a ser parabólica, pero va a seguir esta trayectoria. Digamos que es opuesta, es una trayectoria opuesta. ¿Cómo se puede demostrar esto? Pues matemáticamente se ve muy bien, porque como F es Q por E, pero claro, esta carga ahora es negativa, entonces, si sacamos el signo de la carga, se nos queda así. Entonces esto indica que la fuerza eléctrica que sufre la carga negativa tiene la misma dirección que el campo eléctrico, un módulo que viene dado por el campo eléctrico multiplicado por la carga, en este caso la carga de la partícula, pero el sentido es opuesto, porque viene por el signo menos. De tal forma que si aplicamos el mismo proceso de antes, de la segunda ley de Newton, la aceleración aparece con este signo menos. Y ese signo menos, que nosotros lo hemos sacado de la Q para dar esa imagen, para expresar que el sentido es el contrario al que hemos dibujado con la tinta negra, ¿vale? Digamos que sentido opuesto al campo. Y así queda delimitada la variación con un signo, con un elemento matemático, se indica la diferencia entre un movimiento positivo o uno negativo. Esto no lo indica el
el ejercicio, pero bueno, creo que es interesante comentarlo, porque a la hora de resolver los ejercicios, si seguimos bien los criterios de signos, no nos vamos a equivocar, ¿vale? También es más fácil a veces considerar, bueno, pues si es positiva o negativa, pues uno funciona con la sin signos y en el esquema o en el dibujo ya luego le otorga el carácter vectorial. Bien, ¿cómo cambia la energía en esta partícula? Pues una vez que penetra en el campo eléctrico, va a tener una energía potencial, ¿vale? Nosotros lo hemos dibujado justo en el centro del campo. Entonces ya ahí pues va a tener una energía potencial que no va a ser cero, va a tener un valor. Lo que sí está claro es que cuando la partícula positiva, si nos centramos ahora solo en la positiva, llegue a la placa cargada negativamente, como la energía potencial al final es una idea, vamos, es una cantidad que nos mide el trabajo realizado por el campo, ¿no? Con el signo menos delante, si la carga positiva llega aquí, ya el campo no va a poder mover la carga positiva. Por lo tanto, el trabajo aquí ya a partir de que llega a esta placa, ya no puede realizar trabajo, el campo no puede realizar trabajo sobre esa carga. Luego ahí la energía potencial ya una de dos. O se hace cero, dependiendo de cómo cojamos la referencia, o como ocurre con la definición general, se hace menos infinito o se hace más infinito, dependiendo de la fuente. Y con la carga negativa pasa exactamente lo mismo. Cuando llegue a la placa positiva, pues ya no hay opción de que el campo realice trabajo sobre esa carga, aunque el trabajo venga dado por el sentido contrario porque la carga es negativa. Pero bueno, ya no puede realizar trabajo. Luego estamos en la misma situación que con la carga positiva en el caso anterior. De tal modo que el trabajo realizado por el campo se emplea en aumentar la energía cinética de la partícula, porque la partícula conforme se desplaza en el seno del campo no solamente varía su dirección porque lleva a cabo un movimiento parabólico, sino que además va aumentando de velocidad. Si no, ¿dónde está ahí donde se aplica esa aceleración? Que sabemos que va aumentando la velocidad en el eje J, porque en el eje X describe un mr1. Por lo tanto, podemos decir que la transferencia de energía o el cambio de energía es de energía potencial eléctrica, digamos que su energía mecánica inicial es, suponemos, energía cinética inicial, más una energía potencial eléctrica, porque en nuestro caso ha penetrado justo en el centro, y la energía mecánica final es solo energía cinética. ¿Por qué? Porque hay una transformación de toda la energía potencial que tiene en energía cinética. ¿Vale? Aquí las transformaciones energéticas son muy sencillas. ¿De acuerdo? Ya os digo, tanto si cogemos como referencia el cero en las placas, que suele ser lo más típico, como estamos, se supone, únicamente acotados en un campo eléctrico uniforme por las placas, pues muchas veces se elige el origen de potencial no en el infinito, se coloca en un extremo de las placas. Entonces se puede suponer que para la carga negativa, para la carga positiva, la energía potencial eléctrica aquí es cero, porque no puede realizar trabajo el campo, y en el caso de la carga negativa, pues aquí está la energía potencial eléctrica igual a cero. ¿De acuerdo? Así que hay una transformación de energía potencial eléctrica en energía cinética. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy y seguiremos resolviendo más problemas y cuestiones de electrostática en los siguientes.